El tema del que vamos a hablar es de la evolución de la jurisprudencia en la época romana. ¿Qué es la jurisprudencia? Lo podemos entender como el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia práctica de lo justo, dicha por Ulpiano. Cabe añadir que es práctica en la jurisprudencia. Se concibe como ciencia que lleva a la práctica y que trabaja en función de aquello que es justo. Después de haber explicado de manera más precisa, continuamos. La periodización jurídica resulta oportuno para entender aún mejor la evolución de la jurisprudencia. La historia del derecho romano puede verse desde distintas etapas. Al primer periodo se le llamó derecho romano preclásico o arcaico. Comienza con la fundación de Roma en el año 753 a.C. hasta el 130 a.C. En esta etapa, en el siglo V a.C., más específicamente durante los años del 451 y 449, ambos a.C., se crean la ley de las 12 tablas. Todo este periodo abarca la forma de gobierno de la monarquía. Es vigente durante este periodo de la República cerca de 4 siglos de la misma, pero ya habiendo superado el derecho arcaico. El segundo periodo es más corto que el anterior, pero tiene más subdivisiones y es conocido como derecho romano clásico. Empezó en el año 130 a.C. y finaliza en el 230 después de Cristo. Fue vigente durante los últimos años de la República y gran parte del Principado. Se puede dividir en 3 etapas. La primera, etapa clásica juvenil o helenística, que abarca del año 130 a.C. hasta el año 30 a.C. La segunda etapa, conocida como clásica alta, que abarca del año 30 a.C. hasta el año 130 después de Cristo. Por último, la tercera etapa, llamada clásica o epigonal, que abarca del año 130 después de Cristo al 230 después de Cristo. Tercer periodo del derecho romano posclásico o vulgar, que va del año 230 después de Cristo al 1055 después de Cristo. Dentro de este periodo se escribió el Corpus Juris Civile en el siglo VI, dando pie al derecho de Justinaneo. Para esto cabe decir que hubo un antes, durante y un después del Corpus Juris Civiles, que se nombran pre-Justinaneo, Justinaneo y post-Justinaneo. Todo este periodo tiene sentido en los últimos años del Principado y parte del Imperio. Habiendo limitado el tiempo, continuemos a lo que nos interesa. La evolución de la jurisprudencia en cada periodo político. La monarquía del 753 a.C. al 509 a.C. La jurisprudencia se encontraba centralizada desde el principio hasta el fin. Las personas que ostentaban el cargo de jurisprudentes eran aquellas que pertenecían al colegio de pontífices. Por la misma razón, el ius y el fas se encontraban unidos, por lo tanto el derecho estaba relacionado con lo religioso. La justicia que impartía el jurisprudente debía de ser en el sentido de la justicia según los dioses. Aquí la jurisprudencia era solo fuente informativa de la creación del derecho, era un consejo. La facultad de tomar decisiones la poseía el rey. Aquí el rey decidía si le hacía caso a los jurisprudentes, ya que no era una fuente formal del derecho, solo era un autoritas prudens, un consejo. Cabe destacar que se caracterizaba por ser rígido y sacramental, y por lo tanto poco práctico. Siguiente etapa, República. Esta abarca del año 509 a.C. al año 27 a.C. Durante los primeros 2 siglos de este periodo, la prudencia seguía en los pontífices, pero fue hasta el año 304 a.C. que se empezó a descentralizar. Hubo hechos que dieron pie a esto, los cuales son los siguientes. Publican lo que antes era secreto del pontífice. Nos referimos al Lius Flaviano, publicado por Flavio. Posteriormente, el pontífice Tiberio Corungiano ofrece consultas y enseñanzas del oficio del jurisprudente, haciéndolo público. Finalmente, Sexto Aelio Peto, en el año 204 a.C., escribe el primer libro de texto sobre el derecho civil romano, con pretensiones didácticas. Nos referimos al Ius Aelianum. Aquí el oficio de la jurisprudencia ya no corresponde a los pontífices, sino a los quires en general. Cualquiera podía adquirir el conocimiento necesario para ser el jurisprudente. Es decir, que el ius y el fas han sido separados, por lo consecuente, la jurisprudencia estaba en manos de los ciudadanos romanos. Hasta este punto de la República, la jurisprudencia seguía siendo fuente informal del derecho, es decir, que sigue siendo consultiva. Aquí se caracterizaba por ser flexible y en que está influida por metodologías griegas.
y como había mencionado, sigue siendo consultiva, o sea, hace autoritas prueben. Principado, 27 a.C. hasta el 284 después de Cristo. En este tiempo se revirtió el proceso previamente dado y la jurisprudencia se centró de nuevo, pasando de autoritas a potestas. La jurisprudencia se constituyeron dos escuelas de pensamiento respecto a la jurisprudencia, eran los sabinos y los perculeianos. Ius respondendi es autoritate principi, lo que el príncipe opina. El magistrado acudía al jurisprudente para consultar en la resolución de un caso en particular. El príncipe también podía dar su opinión apoyando o no la idea del jurisprudente, pero si no llegaban a un acuerdo, el magistrado tenía la última palabra. El ius publicum respondendi. Fue Augusto Adriano quien estableció en la jurisprudencia que valía la función si era o no respaldada por la opinión del príncipe. Burocratización de la jurisprudencia. Los jurisprudentes se vuelven trabajadores del príncipe, dándole la razón y justificándolo eran los elegidos por el mismo príncipe. Al volverse potestas, la jurisprudencia se considera como fuente formal del derecho. Se caracteriza porque el derecho vuelve a interpretarse desde la instancia política. No se podía contradecir al príncipe. Los últimos jurisprudentes clásicos fueron Papiniano, Paulo, Ulpiano y Modestino. Imperio absoluto o dominado, 284 al 476 en Occidente, hasta 1453 en Oriente. Aquí sigue siendo centralizada, donde los jurisprudentes se seguían siendo los burócratas, pero lo malo es que también la jurisprudencia pierde su rigor como fuente formal. Se vuelve dogmática, en que tanto que apelan a la autoridad de los clásicos para todo, es decir, solo copian y repiten, además de que retórica no es como las ciencias griegas, sino más bien como un arte de persuasión, justificando las órdenes del imperio. Los jurisprudentes se ven rebajados a ser los oradores del emperador. A causa de todo esto, la jurisprudencia se desapega en su totalidad de aquello que significa en un principio, deja de buscar lo que es justo y en una completa desilusión de esta. Es con esto que terminamos la evolución de la jurisprudencia durante la primera vida del derecho romano.